Muy bien, pues ahora expondrá su ponencia el profesor Puchek, que es el especialista en actividad soviética en Cataluña durante la Guerra Civil, que tenemos en la Universidad Autónoma. Él publicó dos libros especialmente centrados en esto, La falsa leyenda del Kremlin y quizás también Entre Franco y Stalin, ¿no? Porque la Revolución Rusa y Cataluña es absolutamente anterior. Pues, cuando vulguis, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días, tardes. En primer lugar, agradecer al profesor Paco Veiga la posibilidad de estar aquí. Y bueno, un poquito mi idea es aprovechar también la intervención que ha realizado David Martínez Fiol, porque al fin y al cabo ha comentado primero un tema anecdótico y luego otro que pienso que enlaza bastante con el papel, como veis aquí, de esta inteligencia soviética en España, que la he querido titular mucho más allá del caso Orlov. Ya entraré. A Orlov lo hemos sobredimensionado y pienso que es un tema importante de reflexión. Los servicios de inteligencia soviéticos son mucho más que Orlov, aunque Orlov al fin y al cabo representa, y es cierto, la vertiente más sanguinaria, y a mí me toca hablar de sangre, la vertiente más sanguinaria vinculado con todo este mundo alrededor de los servicios de inteligencia. David Martínez Fiol comentaba la cuestión de cómo la terminología, en este caso relacionada con Cataluña, ha incorporado algunos elementos de la etapa soviética. A mí lo que me encanta es que en el mundo actual nuestra Unión Europea utiliza el término de comisarios, rememorando, no sé yo si lo hacen o no, a los diferentes comisariados de la etapa soviética, entre ellos el Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores, el NKVD, que fue uno de los protagonistas de la Guerra Civil, y luego en las numerosas diapositivas que nos ha pasado David Martínez Fiol, que por cierto somos compañeros de despacho, y ahora entiendo, estaba yo preparando mi PowerPoint, él el suyo, y yo acabé. Yo solo voy a ser más espartano, solo traigo 4 diapositivas, y David iba llenando, y como he comentado que lo va a ver, pues así sí lo comento, me fui a clase y seguí haciendo diapositivas, volví, seguía con las diapositivas, y ahora entiendo esa gran producción con las diapositivas. En una de ellas, si recordáis, cuando hablaba de Vicenç Guarner, en la parte superior derecha aparecía un texto referenciando el Zhirianin, el barco de carga soviético que llega a Barcelona en octubre del año 36 y donde los representantes de la Generalitat tienen una obsesión: que ese barco traiga armamento. El objetivo no era que trajera alimento, que es lo que acaba trayendo y que generó una gran decepción entre los cuadros de la Generalitat, sino el objetivo eran las armas soviéticas. Y relacionado con ello, aprovechando que el profesor Paco Veiga ha referenciado una aportación que realicé más centrada en el ámbito del consulado soviético, pero que aporta un elemento, pienso yo, que es relevante respecto a esta cuestión. Hay un informe de diciembre del año 36, que en este caso lo obtuve en el monasterio de Poblet, en concreto en el archivo personal de Josep de Tarradellas, en el que referencia un aspecto que pienso que es interesante y que nos ayuda a entender hasta qué punto esa inteligencia soviética tuvo una relación bidireccional, y pienso que una de las grandes hipotecas historiográficas es haberla planteado siempre como una dinámica unidireccional, basada única y exclusivamente en un modelo de imposición que ahora comentaré. Tarradellas se reúne con un representante soviético que procede del consulado soviético en Barcelona. Es una reunión de inicios de diciembre del año 33, y cito, son 3 líneas. Este representante soviético, y ahora entraremos a ver quién es o no es, literalmente le comenta: las armas vienen destinadas al gobierno de la Generalitat. Eso sí, ya nuevos barcos de carga, estos sí que han traído ya armamento, y los representantes de la Unión Soviética muy claramente han expresado de no disponer exclusivamente de ellas, es decir, si el gobierno de la Generalitat no es el único que tiene el control de las armas soviéticas que llegan a la República, no se van a hacer más envíos. No se van a hacer más envíos porque aquí hay un elemento, y que comentaba Dani, que es la cuestión de los anarquistas, que es uno de los grandes problemas para la inteligencia soviética y uno de los grandes objetivos. Ni una sola pieza de armamento soviético tiene que caer en manos anarquistas. Luego, si queréis, ya en el debate comentaremos el porqué de toda esta cuestión. Teniendo este presente, un poco lo que os comentaba, el objetivo es superar
este mito de Orlov. Y quiero entrar en una primera cuestión, y ha salido en diferentes intervenciones. ¿En base a qué tipo de documentación podemos articular o no un análisis sobre el papel de la inteligencia soviética en la Guerra Civil Española? Porque esta es una primera cuestión absolutamente clave. ¿En base a qué tipo de documentación estamos hablando? Porque claro, si nos vamos a las memorias de Orlov, a las de Krivitsky, ¿eso sirve de algo? Es la pregunta. Yo la lanzo, que desde mi punto de vista la respuesta es muy clara. ¿A qué tipo de documentación podemos recurrir? El archivo de la Presidencia de la Federación Rusa solo permite el acceso a investigadores de nacionalidad rusa. El archivo de la Internacional Comunista, RGASPI, recoge una parte del Departamento de Relaciones Internacionales de la Internacional Comunista, que fue una de las 4 vertientes con las que actuó este servicio de inteligencia en la República Española. Podemos ir al fondo del Archivo Estatal de Historia Militar ruso, donde podemos ver algunas partes, sobre todo el operativo de la inteligencia militar, pero a partir de ahí los límites son notables, y quiero sobre todo poner una cuestión sobre la mesa. NKVD, después KGB, podemos acceder a los archivos del NKVD, y siento romper mitos, pero no se puede acceder. Es decir, en los años 90 sí que se podía acceder, y de hecho en el caso de TV3, en la Televisión Autonómica Catalana, se hizo un documental que yo creo que ha hecho mucho daño. Vamos al archivo de la Internacional Comunista a buscar los documentos sobre el asesinato de Nin. Hablamos con Svetlana Rosenthal, a quien yo también conocí, y puedo confirmar que es una excelente persona investigadora. Aquí no tenemos documentos de Nin, vaya usted al archivo del KGB. Y los periodistas van al archivo del KGB, aparecen en una sala, mire, venimos a ver el asesinato de Nin, y les sacan unos documentos sobre el asesinato de Nin, magnífico. Eran los años 90 de la etapa yeltsinista. Todo eso ha cambiado con Putin, con la resituación de Rusia en el espacio internacional y el trasfondo. Historiadores que pueden acceder a los fondos del archivo presidencial ruso no pueden acceder a los fondos del KGB, NKVD, etc. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que partimos de unas limitaciones notables. Dicho esto, he querido ilustrar brevemente un poco la línea de mi ponencia. Indiscutiblemente aquí lo tenemos, Orlov, el número 1, el gran mito de los servicios de inteligencia soviética. Una parte de la historiografía soviética discute hasta qué punto su papel de espía que luego traicionó a la Unión Soviética fue realmente una traición o acabó actuando de doble o triple, incluso de triple agente. En cualquier caso, es la figura indiscutible, es la cabeza operativa de la operación Nikolai, que es la que culmina con el asesinato de Andreu Nin, y eso es absolutamente indiscutible, como es también indiscutible que él es la cabeza visible del NKVD en España en la franja entre febrero-marzo del 37 y septiembre del año 38. Indiscutiblemente él es una, pero no es la única, pero es la figura que está relacionada con el episodio más conocido, aunque las cifras son importantes, y los historiadores rusos que han podido acceder al archivo de la presidencia lo han corroborado, como mínimo oficialmente, con documentación, eso sí, soviética, nos lo tenemos que coger con las piezas correspondientes. Estamos hablando de 20 muertos provocados por el NKVD. Son 20 asesinatos, no son 500, ni 1000, ni 2000. Execrables todos, del primero al último, y el de Nin, el primero de ellos, pero en cualquier caso son 20. Por lo tanto, es una primera cuestión que debemos tener presente. Y la segunda cuestión, Orlov y el aparato del NKVD que actuó en España, numéricamente se puede cifrar en unos 10 agentes. Fueron 10 agentes. Y ya lanzo una primera cuestión. ¿Eso es suficiente como para articular esa imagen de la Unión Soviética dominando a Vanlet la República Española? Es decir, hay una sovietización de la República Española previa a lo que será el mundo post-1945, 46, 47. Y he querido recuperar esta imagen de Nin, porque Nin es mucho Nin en términos ideológicos. En el ámbito especialmente catalán tenemos además una sensibilidad muy especial hacia él, pero Nin también era un padre de familia, con una mujer de ciudadanía que había pasado por la esfera del antiguo imperio ruso, etcétera, y por lo tanto no era solo asesinar a Nin, era asesinar también a un padre de familia. Por lo tanto, quiero que me entendáis, yo no vengo aquí a blanquear a los servicios de inteligencia soviéticos, pero tampoco lo que no vengo a hacer es una leyenda negra de esos servicios de inteligencia. Hicieron lo que hicieron, como mínimo podemos saber lo que podemos saber, y a partir de aquí se trata de juzgar en su justa medida qué representó todo aquello. Y esto lo he complementado con unas imágenes
Cada uno tenemos nuestros fetiches y bueno, yo me he dejado el mío, que es este de aquí, lo dejo aquí al final y ahora lo comentaré. En cualquier caso, figuras como os comentaba, como la de Walter Krivitsky, nos tenemos que creer las memorias de Krivitsky, sí, nos las podemos creer, y las de Orlov también, y luego podemos hacer las reconstrucciones que queramos. Habría que cogerlas con pinzas, si no con muchas pinzas. Naum Eitingon, el hombre que sucede a Orlov dirigiendo los servicios del NKVD en España. Por cierto, un matiz que no es menor. Stalin nombra personalmente a Orlov y luego a Eitingon, no los nombra. Obviamente, el visto bueno de Stalin es necesario, pero quien los nombra es el comisario del NKVD, el comisario director del NKVD, que en un caso es Henryk Yagoda y en el otro es el enano Yezhov. Por lo tanto, quien los selecciona, quien los envía a España y quien en teoría está teniendo el control de esos agentes que están actuando en España es la dirección del NKVD, obviamente siempre con el visto bueno de Stalin. Pero claro, no vayamos a esas memorias falseadas en las cuales Stalin con su dedo marca claramente a Orlov y el objetivo es llegar a España, sovietizar España y asesinar, bueno, las cifras son las que son. Yo sé que juntamente con la figura de Naum Eitingon, os he colocado aquí la figura de Grigulevich, otro de los espías más conocidos en cuanto a su aportación en la Guerra Civil Española, pero sobre todo se ha podido ver, y ahora voy a hacer propaganda de un gran compañero y que está investigando estas cuestiones, David Jorge, que está trabajando en México, en el Colegio de México, y que está analizando sobre todo cuál fue el destino, porque a veces frenamos demasiado rápido. ¿Cuál fue el destino de esos agentes soviéticos de la Guerra Civil Española tras 1939? Y se ha podido ver cómo muchos de ellos se sitúan en el operativo para asesinar a Trotsky en 1940 en México y se sitúan en muchas operaciones que se realizan en América Latina. Por lo tanto, el caso español es importante porque para los soviéticos, sobre todo, ¿qué aporta su servicio de inteligencia? Le aporta sobre todo un bagaje previo que no tenían anteriormente, porque quiero recordar que la Unión Soviética estaba aislada en los foros internacionales. El primer suceso en el que interviene directamente en el escenario europeo es la Guerra Civil Española, y a partir de ahí esos agentes sobre todo lo que buscan es primero tener un conocimiento del armamento alemán e italiano. Stalin está obsesionado con una cuestión que tiene razón, porque el año 41 le da la razón, y la cuestión es muy clara, evitar una agresión militar sobre la Unión Soviética. Lo podemos revestir con todo el discurso antifascista que queramos y todo lo que queráis, pero el objetivo es muy claro, que no exista un tercer estado fascista en Europa, donde el objetivo de fondo no es el fascismo, el objetivo es que se establezca una alianza que acabe atacando militarmente a la Unión Soviética, y ello ayuda a entender, que no justificar, que son dos cuestiones diferentes, el porqué del pacto germano-soviético, que hoy se ha comentado muy acertadamente, el absoluto trauma que eso supuso para una gran parte de lo que era la militancia comunista o filocomunista respecto al choque que les supuso. Y luego se han colocado dos figuras aquí para entender que los servicios de inteligencia soviéticos no son viables sin una excelente cobertura. Y esa cobertura tiene un nombre y un apellido, que es, por un lado, la embajada soviética, primero en Madrid y luego en Valencia, entre otros con la figura de Marcel Rosenberg, el primer embajador que llega a España en agosto del año 36, a finales de agosto, que será sustituido por Lev Gaikis. Son dos embajadores del cuerpo diplomático con carrera diplomática y que serán claves para colocar la embajada como base que permita incorporar diferentes miembros del servicio de inteligencia soviéticos y a partir de aquí actuar bajo la cobertura de la embajada. Y tres cuartas partes de lo mismo el consulado soviético en Barcelona, con la figura de Vladimir Antonov Ovsienko. No es una figura menor, es quien encabeza el Comité Militar Revolucionario que asalta el Palacio de Invierno en octubre del 17. Daniel hablaba, si nos miramos las páginas de Tierra y Libertad, las páginas de Solidaridad Obrera, veremos cómo los anarquistas no hablan mal de Antonov Ovsienko. No digo que hablen bien, pero no hablan mal. Es un mito viviente de la revolución y sobre todo es el mito viviente que va a gestionar la ayuda militar a la República. Aquí lo tenemos junto con Companys en el Palacio de la Generalitat. Esta foto, entre otras cuestiones, le costó no solo el cargo, sino la vida a Antonov Ovsienko, pero bueno, esto es una cuestión que si queréis ya comentaremos por la tarde. El consulado
estaba en Barcelona dio cobertura también a esos servicios de inteligencia. La prueba la tenemos en este encuentro de diciembre del año 36, en el que Tarradellas no tiene claro quién es ese representante soviético, porque podía haber sido Alexei Strajov, que era el secretario del consulado, pero Strajov era una figura identificada por parte del gobierno de la Generalitat. Por tanto, está muy claro que, quien se presentó ahí, yo estoy convencido, fue uno de los diferentes agregados militares que la Unión Soviética envió a la República Española y que obviamente a su vez era miembro de los servicios de inteligencia soviéticos. Dicho esto, ¿dónde quería ir a parar? Teniendo presente que me queda un cuarto de hora, porque si no, no nos vamos a ir a comer, y a Paco y a mí nos ha tocado lo peor, que es ese cierre pensando que tenemos que ir a comer, entonces no nos podemos alargar. Primera cuestión importante, sin la cual no se entiende absolutamente nada de esos servicios soviéticos en la Guerra Civil Española. En primer lugar, la política de seguridad colectiva. Es decir, toda la arquitectura de la inteligencia soviética parte no de un proyecto premeditado de intervenir en la Guerra Civil Española, sino de una voluntad del Estado soviético de romper el aislamiento internacional que tiene desde los años 20. Dentro del propio aparato de la política exterior soviética se produce un cambio. Maxim Litvinov pasa a dirigir la política exterior soviética, obviamente es Stalin quien decide realmente, pero Litvinov propone una cuestión fundamental: la Unión Soviética debe incorporarse en los foros internacionales, la Unión Soviética debe incorporarse en la geopolítica mundial. Y eso pasa por una presencia en los asuntos internacionales y sobre todo que le permita tejer alianzas con Francia y Gran Bretaña. Hoy hemos hablado en la primera sesión del caso francés, que se ha preguntado, el Frente Popular francés. El objetivo es muy claro: Francia y Gran Bretaña tienen que ser aliadas de la Unión Soviética. A partir de ahí, la lógica siguiente, ¿cuál es? Es el inicio de la Guerra Civil Española. Ni la Unión Soviética fomenta la Guerra Civil Española, eso hace falta remitirse a las investigaciones de Ángel Viñas, ni la fomenta ni tiene interés por intervenir en la Guerra Civil Española, entre otras cuestiones porque es una gran patata caliente. Recordemos, la Guerra Civil China en el continente asiático, con sus fronteras con la Unión Soviética por un lado. El caso europeo, una guerra civil que está ya a 3.000 kilómetros de distancia de la Unión Soviética y aparentemente sin interés geoestratégico para Moscú. Lo que no quiere decir, y eso es importante, lo que no quiere decir que los soviéticos no estuvieran informados de qué pasaba en España, porque tenían un doble sistema de inteligencia que ya operaba en España. Uno era el Departamento de Relaciones Internacionales de la Internacional Comunista. El delegado de la Internacional Comunista, que es Victorio Codovila, un ítalo-argentino, se encarga de informar a Moscú de qué está sucediendo en España, porque también tiene unas atribuciones que no solo son estrictamente en el ámbito organizativo, si queréis, ideológico de la Internacional Comunista. Y después están los servicios de contrainteligencia, es decir, se ha podido documentar, mirando los archivos británicos, cómo informes que desde Moscú se enviaban a Madrid vía la Internacional Comunista eran interceptados desde los agentes de Londres y a la inversa. Por tanto, los soviéticos sí que tienen conocimiento de qué está pasando en España antes del 18 de julio del 36, pero su interés por España es entre terciario y no diría incluso más, para no herir sensibilidades. No tienen ningún tipo de interés por la situación española, pero todo ello se transforma obviamente con la guerra civil e insisto, la prioridad, y como mínimo es la interpretación por la que yo me he decantado, la prioridad de Stalin es evitar un tercer estado fascista en Europa que pueda atacar militarmente a la Unión Soviética. A partir de ahí, 29 de septiembre del 36, 29 de septiembre del 36 se aprueba la Operación X. Es la operación de apoyo militar de la Unión Soviética a la República, que es un auténtico negocio para los soviéticos. Es una actividad de compra-venta de armamento donde la República es quien solicita esa ayuda militar soviética y donde los soviéticos la conciben como lo que es una operación comercial, donde sacan una tajada evidente, como antes la han sacado los franceses vendiendo armamento a la República Española, y se ha podido calcular, entre otros Ángel Viñas, una cuarta parte de las reservas de oro del Banco de España se utilizaron para pagar armamento francés entre julio y agosto del año 36 para ayudar a la República, lo cual no exime a los soviéticos de su gran beneficio respecto a la cuestión del oro, que después derivó en la España franquista con el oro de Moscú. Teniendo esto presente, ¿cuál es la estructura que se genera? Y voy avanzando, que es lo que os he querido colocar aquí, ¿vale? ¿Cuál es la estructura con la que operan los servicios de inteligencia en la República Española? Que pienso que no debemos perder una perspectiva, pese a estos 4 nombres que aparecen aquí, porque fueron 4 estructuras. El NKVD, insisto, 10 miembros,
Ni fueron 1000, ni 10.000, ni 30.000. Y ahora entraremos si tuvieron influencia o no sobre el aparato republicano español. La OMS, el Departamento de Relaciones Internacionales de la Internacional Comunista, que era la clave y que operaba ya antes de julio del 36, el RU o GRU, que es el Servicio de Inteligencia del Ejército Rojo, y una subsección, que lo podemos colocar aquí como un cuerpo propio, que es esta Dirección General de la Inteligencia de la Marina Soviética. Son 4 cuerpos. Y una cuestión que es importante, son 4 cuerpos interconectados, que no actúan independientemente uno del otro y a veces con tensiones importantes. Y eso no solo se aprecia aquí, sino que, por ejemplo, se aprecia también en la cobertura legal que les están dando por parte de la embajada o del consulado. 4 cuerpos que fueron mucho más eficientes de lo que las memorias de Krivitsky y de Orlov han planteado. Y a las pruebas me remito y luego os comentaré. Respecto al NKVD, la estrella, bueno, fundamentalmente el objetivo de los representantes del NKVD en la República Española era muy claro. Primero, obtener información, porque este es el objetivo prioritario. Los primeros informes que empiezan a llegar a Moscú a partir de agosto del 36, lo que buscan es informar sobre la situación militar. Y quiero que se me entienda, la Unión Soviética y Stalin no serían precisamente ejemplos de ONG, no vienen a España a ayudar altruistamente, pero lo que sí que vienen es a operar en función de su objetivo, que es evitar el triunfo de la España sublevada para que ello acabe suponiendo una alianza con Berlín y con Roma. Por lo tanto, el objetivo primero, información militar, cómo ganar la guerra, el objetivo es cómo ganar la guerra y si queréis podemos discutir la segunda derivada, ganar la guerra para luego qué. El problema es que ese para luego qué no se pudo ver porque la guerra se perdió. Pero lo que está claro es que vienen aquí, en primer lugar, y como primer objetivo, ganar la guerra. Y segundo objetivo, y el orden es este porque no es otro, el segundo objetivo, depurar dentro del movimiento comunista todos aquellos sectores que puedan ser identificados como trotskistas. Y no olvidemos, estamos en el marco de los procesos de Moscú que se inician en el año 36. Lo de Nin no es una cosa arbitraria, aleatoria, es una cosa, desde la óptica de la represión estalinista, totalmente lógica. Trasladar a la República Española, vía sus cuadros del NKVD, ese modelo de represión política. De hecho, estaban convencidos, por lo que se ha podido ver en la documentación, tenían muy claro que a Nin lo querían liquidar. Eso lo tenían clarísimo, liquidarlo físicamente, lo tenían muy claro. Lo que no querían es que se hiciera la chapuza que se hizo, porque fue una auténtica chapuza. Lo que querían era preparar un juicio en base a las pruebas falsas que la propia inteligencia tenía que crear sobre la alianza de Nin con la España sublevada y con la Alemania nazi, realizar un juicio y a partir de ahí una causa legal de condena a muerte y acabar ejecutándolo. Desde mi punto de vista interpretativo, una absoluta torpeza, absolutamente innecesario. El peso de Nin y del PUM dentro de la estructura del Estado republicano es más que limitado y en Cataluña solo hace falta recordar que en diciembre del 36 saltan del gobierno. Por cierto, diciembre del 36, los informes de Norman King, el cónsul británico en Barcelona, es de los primeros que ya establece la tesis que si Nin y el PUM ha saltado en diciembre del 36 del gobierno de la Generalitat es por un motivo fundamental, porque los soviéticos con sus espías han forzado a expulsar a Nin del gobierno de la Generalitat. Y ello implicaba el necesario socio colaborador, que en este caso, desde la visión del cónsul británico, era el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC. La OMS, el Servicio de Inteligencia de la Internacional Comunista. El objetivo es un objetivo complementario con el NKVD, identificar trotskistas o supuestos trotskistas, entendiendo por trotskistas o supuestos trotskistas cualquier bicho viviente que pudiese ser identificado como contrario o crítico con Stalin. La traducción de este operativo, ¿cuál fue? ¿Dónde recayeron esos 20 asesinatos llevados a cabo por el NKVD? Fundamentalmente militantes de las brigadas internacionales. El objetivo eran aquellos extranjeros que llegaban a España enrolados en las brigadas internacionales y que pudieran trasladar con la vuelta a su país una visión o bien anti-stalinista o bien una visión pro-trotskista. A partir de aquí, y una cuestión menor y que por eso le he preguntado a Hernán, aunque ya se ha tenido que ir, la propia OMS espiaba a los miembros del Partido Comunista de España, sin lugar a dudas, estaban bajo su vigilancia, como los miembros del PSUC, pero en el PSUC las relaciones con la Internacional Comunista eran más particulares y la velocidad era otra.
la GRU y la Dirección General de la Inteligencia de la Marina Soviética. El objetivo en estos casos era muy claro. Primero, facilitar operaciones de sabotaje hacia la España sublevada, facilitar operaciones de sabotaje, y en segundo lugar, porque existió, un operativo para intentar asesinar a Franco. Claro, cuando hablamos del carácter sanguinario del modelo soviético, siguiendo Krivitsky, Hannah Arendt y otras grandes figuras del mundo del 20 y del 21, muchas veces lo que acabamos olvidando es que estas cuestiones se han sobredimensionado. Bueno, en cualquier caso, y para ir avanzando, porque se me echa el tiempo encima y no querría pasarme, considero que en realidad estos servicios de inteligencia estuvieron viviendo al límite. Creo que la afirmación es más que ajustada a la realidad. Si pasamos revista a qué sucede con una buena parte, no ya de los cuadros limitados del NKVD, sino de esos cuadros que como miembros del servicio de inteligencia militar formaban parte también de los agregados militares soviéticos que estaban en España, de los agregados comerciales. Quiero aprovechar para hablar de un hombre que es Artur Stashevsky, que era el representante comercial soviético en España, encargado de realizar y establecer acuerdos comerciales entre la República Española y la Unión Soviética, que obviamente también tenía unas finalidades de inteligencia, y sobre todo se ha podido ver que lo que buscaba era primero cómo establecer mecanismos de compra-venta a través del Banco Comercial de la Europa del Norte, que era el banco que utilizaba la Internacional Comunista y derivado de ello el Estado soviético para financiar a partidos comunistas y organizaciones comunistas que operaban en Europa Occidental, y también qué tipo de relaciones comerciales y acuerdos podían acabar estableciendo. Por cierto, que me he dejado el número, sabía que me dejaba algo. Hubo tres operativos para asesinar a Franco. Ninguno de ellos tuvo éxito, pero existieron tres operativos. Bueno, viviendo al límite, sin lugar a dudas, porque esos servicios de inteligencia se movieron ¿entre qué? Entre una dinámica de coordinación o una dinámica de descoordinación. Porque es cierto, fueron eficientes, pero hasta cierto punto. Uno de los objetivos del NKVD y de la OMS, sobre todo, era generar un servicio de inteligencia propio para el Partido Comunista de España. Y sobre todo Orlov tenía, entre otras, esa misión por parte de la dirección del Comisariado del Pueblo para Asuntos Interiores. Fracaso absoluto. Ese servicio de inteligencia propio del Partido Comunista de España no se consiguió crear, y en buena medida, y Dani lo ha reflejado muy bien, el objetivo era muy claro: competir con los adversarios anarquistas, con los adversarios socialistas dentro de este marco. Segunda cuestión, que no es menor y que también quería compartir aquí con vosotros. ¿Actuaron de forma realista? ¿Los informes que enviaban a Moscú eran realistas o eran unos informes sesgados, deformados, que huían de la realidad? En líneas generales lo que se ha podido ver es que eran notablemente realistas. Por lo tanto, los agentes que se envían a España no son agentes ni inexpertos ni incapacitados. ¿Que son tendenciosos? Indiscutiblemente. Entre otras cuestiones porque están compitiendo entre ellos, porque hay 4 cuerpos y son perfectamente conscientes de la depuración que se está llevando a cabo en el Estado soviético. Y hay un dato que es muy emblemático. Si cogemos el listado de los embajadores y cónsules soviéticos a nivel mundial, cuando se llega a 1939, las listas de fusilados son notables. Porque dentro de las purgas estalinistas el objetivo no era solo el Partido Comunista de toda la Unión Bolchevique, el objetivo era el conjunto del Estado soviético, y ello implicaba también, por ejemplo, la diplomacia, que es quien daba cobertura a estos servicios de inteligencia. Lo que os decía, Antonov Shevchenko, cuando vuelve a Moscú en el otoño del 37, posteriormente acaba siendo fusilado. Le sucede lo mismo a Marshall Rosenberg, el embajador en España. Le sucede lo mismo a Lev Gaitis, otro embajador soviético en España. No es casualidad. La Guerra Civil Española en realidad es una excusa más que encuentran para acusar a estos cuadros y a partir de aquí llevar a cabo su fusilamiento. Por lo tanto, en líneas generales, realistas. ¿Y qué más podríamos decir? Que no es una cuestión menor. ¿Hubo o no hubo control soviético? Y con eso voy acabando. ¿Hubo o no hubo control de los agentes de inteligencia soviéticos sobre el aparato estatal de la República Española? Mi apuesta es que no existió. Lo que sí que existió fue una capacidad de influencia
porque ciertamente la tuvieron, y por muy agentes de inteligencia que sean y por muy eficientes que sean, lo que está claro es que sin la colaboración o la relativa colaboración de las estructuras del Estado republicano, su operatividad hubiera sido más limitada de lo que fue. Y podemos discutir hasta qué punto las autoridades republicanas son conocedoras o no del episodio que va a llevar al asesinato de Nin. Lo podemos discutir, pero lo que es indiscutible es que los asesinatos son 20, insisto, no son 20.000, son 20. ¿Tienen una tolerancia por parte de las autoridades republicanas? ¿Cómo no la van a tener? Es que en el año 36, en el 37, en el 38 y hasta abril del 39 solo hay un Estado que dé apoyo a la República, y si no es por la Unión Soviética, y se ha demostrado no solo por la historiografía rusa, sino por la historiografía española, si no es por la Unión Soviética, la guerra civil se acaba bastante rápido. Difícilmente se hubiera superado el año 37, desde la superioridad manifiesta aérea de las fuerzas sublevadas españolas hasta cualquier cuestión que queramos plantear. Está claro que sin la Unión Soviética la República no aguanta. Luego podemos discutir también, si queréis, si Stalin utiliza maquiavélicamente a la República. Stalin la utiliza para los intereses que tiene la Unión Soviética, insisto. Implicarse en un conflicto armado como lo español, en una situación en que la Unión Soviética ha estado aislada internacionalmente, a la que se le organizó una guerra civil en forma de Rusia soviética, y que además se le colocaron estados tapones en el este de Europa, no era una operación especialmente fácil de acabar asumiendo. E insisto, no estoy blanqueando a Stalin ni la ayuda soviética, pero pienso que todo tiene que contextualizarse en su justa medida. Se ha comentado la cuestión del servicio de inteligencia militar. Los representantes soviéticos influyeron, sí, pero en la medida que empezaron a influir, y se ha comentado muy claramente, el servicio acabó siendo cancelado. Por lo tanto, en realidad, lo que podríamos denominar los aspectos más lúgubres de lo que podía ser el aparato de infiltración, fracasaron. En líneas generales, acabaron fracasando. Y después, y acabo ya, la figura de Lev Nikolsky, la figura de Shved. Yo recuerdo cuando estaba en el Archivo de la Internacional Comunista, en Ergaspi, mirando documentación soviética, en la Guerra Civil Española aparecía recurrentemente Shved, y claro, no lo situaba. Luego con el paso del tiempo lo vas ubicando. Shved es el seudónimo de Lev Nikolsky, dicho de otra manera, Alexander Orlov. Shved, Orlov, Nikolsky, como lo queramos denominar, tuvo un contacto permanente con el OMS, con el Departamento de Relaciones Interiores de la Internacional Comunista. Pero insisto, Lev Nikolsky ni fue enviado nominalmente por Stalin a España para encargarse del asesinato de Nin, y se duda sobre todo por parte de la historiografía soviética rusa, y creo que algún reconocimiento tendremos que dar a nuestros colegas y colegas rusos y rusas sobre sus trabajos académicos. Existen serias dudas de que Stalin se acabase leyendo los informes que acababa enviando la figura de Lev Nikolsky. Luego se creó su mito paralelo, etcétera, etcétera. Bueno, y acabo ya y creo que me he ajustado bastante bien. Se puede deducir, entre otros factores, que la intervención de los servicios de inteligencia soviéticos en España ayudaron a sovietizar la República Española, llevaron a una sovietización de la República Española, llevaron e intentaron forzar el establecimiento de una democracia popular, como sí hicieron los soviéticos a partir del 47-48 en el este de Europa. Si nos remitimos exclusivamente a los servicios de inteligencia, la respuesta es negativa. No hubo ni la voluntad ni el operativo para hacerlo. Insisto, sin que ello sea entendido como una actitud absolutamente altruista por parte de la Unión Soviética. No hubo la voluntad por una cuestión fundamental, porque ello hubiera generado automáticamente la fractura de una posible alianza de Moscú con Londres y con París, que era lo que realmente estaba buscando la Unión Soviética. Y luego una segunda cuestión fundamental, los 3.000 kilómetros de distancia llevaban a una difícil gestión de ese territorio en el hipotético caso que se hubiera querido, que nunca se quiso, sovietizar la República Española. Simplemente os querría recordar, y acabo ya, el operativo de traslado de la ayuda militar soviética a la República Española. Se tiene que realizar primero por los puertos del Mar Negro,
con agentes del servicio de inteligencia como miembros de las tripulaciones. Cuando empiezan a llegar esos barcos, la inteligencia italiana los identifica y los empieza a bombardear sistemáticamente. Tienen que cambiar el envío, lo hacen por parte del mar Báltico, llegan al noroeste francés y desde allí es trasladado en gran parte en tren hasta la frontera francesa. El operativo es más que complejo, por lo tanto, era muy difícil pensar que podía ser rentable para los soviéticos intentar sovietizar la República en términos de gestión, en términos de voluntad, y la praxis fue muy clara. Y acabo ya. ¿Qué aportaron estos servicios de inteligencia? Insisto, el bagaje para futuras operaciones. España sí que sirvió como un lugar para curtirse a nivel internacional en un escenario complejo como era el de una guerra civil. El caso español indiscutiblemente aportó esto. Y la segunda cuestión fundamental fue aportar el conocimiento de las armas alemanas e italianas que se utilizaban en la guerra civil de España. Porque, insisto, y me callo ya, Stalin estaba obsesionado en evitar el ataque militar sobre la Unión Soviética. Y el conocimiento que podía obtener por parte de sus servicios de inteligencia sobre el armamento y la operatividad militar alemana e italiana era fundamental. Dicho todo esto, acabo ya. La intervención no fue altruista, fue una intervención en términos económicos concebida como un modelo de ganancia económica. En términos políticos no se buscó sovietizar a la República Española, y en términos de los servicios de inteligencia, indiscutiblemente el bagaje español fue un bagaje significativo. Esperemos a ver, David, Jorge, y si nos ve en esta grabación, cómo va evolucionando sus trabajos, reconstruyendo, aprovechando que él está en México, de cómo todo esto luego se reutilizó especialmente para América Latina, se utilizó mucho por lo que se ha podido empezar a ver en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en el que el continente americano fue clave para intentar revisar un poco todo el legado y la experiencia que había supuesto todo este operativo militar soviético en la República Española. Y nada, aquí lo dejo.